hacer esto. Y, ok. Ok. Um, solo me avisas cuando empiezo o como empezar y el asunto. Eh, share. Okay, I can share. Okay. Okay. Great. Chat. Hmm. Hola, No, hola, Oscar. ¿cómo estás? Bien, 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 aquí ando de viaje, pero ya estaba aquí unos cuantos días, todo está bien, sí. ¿Cómo está usted? Bien, gracias, men. Bien, bien. Aquí, aquí ya. Okay. Em, Ujú. sí, está. Creo que ya estamos listos, ¿no? ¿Empiezo? Espérate que Oh, estoy viendo atrás una cosa de Facebook. ok, está bien. No sé si es mi pantalla o es que es así, que estoy viendo tu Oh, presentación, ujú. pero se ve algo que ¿Es mi Facebook o es? no sé, fíjate. Yo creo Stop que share. Vamos a ver. no sé, o será el No, mío. bueno, yo ni estoy en Facebook, entonces no creo que sea yo. No, yo creo que ahora sí. Pero paraste de compartir tu pantalla. Vamos a ver. ¿Ya estoy compartiendo otra vez? Ahora sí, ahora sí. Ok, Está listo. Bueno, creo que podemos comenzar. ok. Ok, so, hola todo el mundo. Vamos a ver. Tengo que mover esto acá. Gracias por venir y gracias a Carlos y a Oscar por invitarme a dar esta presentación. Eh, Hoy les quiero hablar un poquito sobre este sistema dinámico relacionado a lo que son las fracciones continuas y cómo hacer teoría algórica con ellas. Mi plan para esta presentación es lo siguiente. Estudiaremos las fracciones continuas como un objeto matemático y los quiero relacionar con los números irracionales y los números racionales y entender cómo los racionales están distribuidos en la línea entre los reales, ¿verdad? Um, después de hacer un estudio de la teoría básica de estas funciones continuas, quiero relacionarlo con el sistema dinámico conocido como la función de Gauss y crear algunos resultados estadísticos sobre estas fracciones. Eh, una cosa más, por favor, interrúmpanme si algo no está claro o si hay alguna duda. Preparé esta charla como para 1 hora, pero siento que es un poquito más importante que terminar la charla, el poder salir de la charla con algo nuevo, algo que llevar con uno, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulo, empecemos. Espérenme, empecemos, ¿verdad? Me gustaría empezar por hablar sobre cómo está distribuido Q, que son los números racionales, en R, los números racionales. Y lo primero que se me viene a la mente es que cuando estamos en nuestra primera clase de análisis real, demostramos de que los racionales son densos en los reales. Y esto yo lo considero como una propiedad cualitativa de los racionales, ¿verdad? Que dice que por cada X real y por cada eh, tolerancia epsilon puedo encontrar yo una Q, o sea, una Y en Q, tal que la distancia entre X y Y no exceda epsilon, ¿verdad? Y lo demostramos y es una demostración de existencia y no constructiva, ¿verdad? Pero, pero en lo que trabajamos podemos ver si, por ejemplo, escribimos un número irracional como pi, que es aproximadamente 3.14159, y agarramos una tolerancia epsilon en este caso 0,1, ¿verdad? Podemos agarrar esta representación decimal y crear fracciones que lo aproximan
también como queramos. Por ejemplo, 314 sobre 100, que es lo mismo que 150 y 150. Si es un número racional y está muy cerca de nuestro número pi, ¿verdad? X menos y aquí es aproximadamente 0.0015, que es menor que nuestro epsilon. Pero en sí, estos números son un poquito complicados. No sé si se acuerdan cuando estaban en cuarto grado, que los ponían a dividir. Y por lo menos yo cuando dividía por números grandes no me gustaba porque tenía yo que hacer un montón de cómputos. Entonces, me gustaría saber cómo puedo hacer yo esto con números más simples. Y en el colegio también aprendemos de que podemos aproximar pi por este número 22 sobre 7. Y si lo comparamos con nuestra aproximación primera, veremos que x menos y en este caso es aproximadamente 0,0012, que es menor que nuestra tolerancia. Inclusive es mejor aproximación que la que tenemos arriba y los números son muchísimo más simples, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a una pregunta. El teorema de la densidad aquí de Q es totalmente existencial, no nos da ninguna información más que cualitativa. ¿Podemos controlar la complejidad del número y que tenemos en el teorema 1? Con esto me refiero a podemos encontrar un número simple en el hecho de que el denominador y el numerador son números lo más pequeños posibles. Y aún así estamos dentro de nuestra pequeña bola alrededor de X, ¿verdad? Esa es la pregunta, bueno, clara de lo que quiero hacer. Okay. Entonces, lo que quiero hacer es agarrar esa pregunta y hacer un poquito más cuantitativa, ¿verdad? Y el primer teorema que se me viene a la cabeza después del teorema de la densidad es este teorema de aproximación por Dirichlet, que dice de que si tenemos un número real X, ¿verdad? Y agarramos un número natural Q, podemos encontrar una fracción P sobre Q. Bueno, podemos encontrar números enteros Q menores que el Q mayúscula y P entero, tal que tenemos esta inecualidad de que QX menos P no excede 1 sobre Q, ¿verdad? Que nos da, que nos da un segundo resultado que dice que X menos P sobre Q no excede 1 sobre Q al cuadrado, ¿verdad? Lo cual nos da la densidad que teníamos antes, pero también nos da un cierto control acerca del tamaño del denominador de nuestra aproximación. ¿Ok? Me gustaría tomar un momento para demostrar, para probar este teorema. Tiene una demostración bien bonita. Entonces vamos a ver, quiero compartir mi pantalla de acá. Vamos a ver. Si doy stop share. Sí, ok, ya se mira. Ok, perfecto. Ok, so me gustaría demostrar este teorema de Dirichlet, que tiene una muy bonita demostración y su demostración es generalizar, se lo podemos generalizar en distintos aspectos, ¿verdad? Entonces, lo escribiré. Teorema. Dice, si X es un número real y Q es un número mayor o igual a 1 natural, existen Q menor o igual a Q y P en los enteros, tal que QX menos P es menor o igual a 1 sobre Q. ¿Ok? Eso es lo que vamos a demostrar. Ok. Demostración. Ok. Para hacer esta demostración voy a empezar por dar una pequeña notación. Si me dan un número real X, voy a notar la parte fraccional de X por medio de estas llaves aquí, ¿verdad? Y esto no es nada más que X menos el piso de X, que es el mayor número entero que sigue siendo menor o igual a X. ¿Ok? Ok, y con esta notación vamos a proseguir. Tomemos el intervalo 0,1 y lo vamos a dividir en... ¿Mande? Y lo vamos a dividir en Q pedazos. ¿Ok? Solo vamos a dividir en así, 0, 1 sobre Q, unión
1 sobre Q, 2 sobre Q, unión 2 sobre Q, 3 sobre Q, y seguimos uniendo hasta que terminamos con Q menos 1 sobre Q, coma 1, ¿verdad? Y aquí tenemos hemos dividido nuestro intervalo en Q cajas. Ok. Lo siguiente que quiero hacer es, vamos a crear una lista L de elementos que podemos ver, que serán 0,x, la parte fraccional de eso, 1x, parte fraccional de eso, que solo es x, la parte fraccional de 2x, y así seguimos hasta llegar a la parte fraccional de qx. ¿Ok? Y notamos de que esta lista contiene q más 1 elementos. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir de que existen, digamos, m y n menores que q, tal que la parte fraccional de mx y la parte fraccional de nx pertenecen a la misma cajita de aquí arriba, ¿verdad? Esto viene del principio de Palomar. Tenemos más cajas que elementos que ponen en las cajas, entonces por lo menos una caja tiene que tener 2 elementos, ¿verdad? Tal que pertenecen a cierto intervalo, digamos, L sobre Q, L más 1 sobre Q. Ok, ¿y qué podemos hacer con esto? Bueno, eso nos dice de que la diferencia entre la parte fraccional de mx y la parte fraccional de nx, ¿verdad? No excede el diámetro de este intervalo, que es 1 sobre Q. ¿Okay? Y ahora lo que podemos hacer es desenredar esta notación y expandir y nos vamos a quedar con los dos enteros que queremos, ¿verdad? Esto no es nada más que decir mx menos el piso de mx y sustraemos nx menos el negativo del piso de nx, ¿verdad? Y esto es menor o igual a 1 sobre Q. ¿Okay? Y ahora podemos poner todo esto, podemos decir que esto es m menos n x y sustraemos de aquí el piso de mx menos el piso de nx, ¿verdad? Es menor o igual a 1 sobre Q. Y así encontramos nuestros valores. Este es el Q que queríamos encontrar, el Q pequeño, y este de aquí es el entero que queríamos encontrar P, ¿verdad? Entonces encontramos la existencia de este P y este Q, que nos da el resultado de que si existe un Q tal que Qx menos P es menor o igual a 1 sobre Q. ¿Okay? ¿Cómo nos sentimos acá esta demostración? Yo solo en la primera parte no te entendí porque estaba menor que 1 sobre Q. Cuando dijiste Aquí. MX, NX, ajá. Porque sí, NX, MX y NX son puntos aquí, ¿verdad? Y lo más separado que pueden estar 2 puntos en esta cajita es 1 sobre Q, porque esa es la diferencia entre L más 1 sobre Q y L sobre Q. Sí, pero ¿por qué era que estaban en la misma cajita? Porque tenemos aquí Q más 1 elementos en este conjunto. Y aquí y tenemos solo Q cajas. Ok. Entonces el principio Palomar o el principio de cajas nos dice de que tenemos que tener por lo menos una caja con 2 elementos. Sí. Claro. Sí. Entonces es esta muy bonita aplicación de este principio del principio Palomar. Sí. ¿Sí? Interesante. Ok. Y vamos a ver. ¿Alguna otra duda sobre esta demostración? Ok. Si no, me interrumpen. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir aquí y volveré a la presentación. Stop share. Screen. Y aquí. Ok. Okay. Entonces ya tenemos que este teorema de Dirichlet nos da una versión un poquito más cuantitativa de lo que es esta densidad de Q en R y cómo están distribuidos las fracciones con denominadores no muy grandes, ¿verdad? Y lo que me gustaría, pero el problema de esta demostración, por lo menos, es de que sabemos de que esta P y esta Q existen, pero no sabemos
cómo encontrarlos. El principio del Palomar no nos dice cómo, no nos da una construcción para P y Q. Entonces, lo que me gustaría tener, lo que sería la meta final de esto, que no lo hemos encontrado como humanidad, es si me dan un X y me dan una cierta tolerancia delta, ¿verdad? ¿Cuál es el número más pequeño, el racional con el denominador más pequeño que tengo que tener que está dentro de esta vecindad de X, ¿verdad? Y lo que sería perfecto sería una fórmula que le meto delta y le meto X y nos da nuestro número racional de menor complejidad. Alberto, tú lo que mencionaste ahorita me deja que no es único, ¿verdad? Ese P y Q. El P, no, este P y Q no es único. No, sí, no puedo decir nada de que es único o nada, solo sé que por lo menos existe uno. Sí. Perdón, en realidad, sí, cuando decimos P y Q para Q mayúscula o que satisface esta última ecuación. Pues las dos cosas. El primero, el P minúsculo y el P y el Q minúsculo no son únicos. Bueno, no dice, no Sí, puede. el Q mayúsculo está fijo, ¿verdad? Sí, Y pero queremos los ver. otros dos, seguro que no. Oh, sí, segurísimo que no, porque podemos seguir. Para ciertos irracionales podríamos encontrar quizás dos o más, ¿verdad? Lo que puedo decir de que ahora, si vamos a la segunda ecuación no depende de Q mayúscula. Ajá. Y en realidad hay una cantidad infinita de soluciones para todo X. Para todo X irracional, digamos. Y vamos a demostrar de que esto es en realidad lo que sucede, ¿verdad? Pero en sí, en este momento no sabemos cómo conseguir P y Q. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿podemos encontrar un algoritmo o algo que nos dé P y Q en el teorema de Dirichlet? Que es esta mejora al teorema de Dirichlet, y el teorema de Dirichlet es una mejora a la densidad de Q en R, ¿verdad? Ok, esa es nuestra siguiente meta. Y para llegar a esta meta desarrollaremos lo que son las fracciones, la teoría de fracciones continuas. Para mí, en estos momentos, una fracción continua no es nada más que una expresión formal. O sea, no es un número, no es nada, solo es una expresión formal con la que puedo pretender que hago aritmética, ¿verdad? Y es una expresión de esta forma: A0 más 1 sobre A1 más 1 sobre A2 más 1 sobre A3, y sigo haciendo esto hasta infinito. Y lo que permite es de que A0 sea un número natural, o sea, 0, y que hay para i mayor o igual a 1, que sea un número natural. Y para mí, en este momento, naturales empiezan con el 1. Entonces tenemos esto. Pero es un poquito complicado andar con esta gran expresión, cargar esta gran expresión en las manos mientras uno hace cómputos. Y la verdad, la única parte de esta expresión que nos da información son las AIs. Entonces, lo que vamos a hacer es de que en vez de escribir esta versión fraccional, la podemos expresar como una lista de A0, A1, A2, y le entenderemos esto como la expresión formal de esta fracción continua. Y otra cosa que será conveniente para nosotros es cortar esta lista. Y si cortamos en el AN, diremos que esto se refiere a esta expresión A0 más 1 sobre A1 más 1 sobre A2, etcétera, hasta 1 sobre AN. Y en sí, podemos pretender de que cuando tenemos esta lista finita, que este es un número racional, ¿verdad? Porque aquí ya podemos hacer aritmética, porque las operaciones que vamos a hacer todas son finitas. ¿Okay? ¿Alguna duda sobre esto? Tú puedes aproximar la infinita con la finita, ¿no? O sea, las dos con la tres. Muy buena pregunta. La responderé, no ahorita, pero ya la responderé. Ok, gracias. Okay. Sí, la verdad vamos a responder, pero para llegar ahí necesitamos tomar un camino un poquito largo. Pero vamos a llegar ahí. Sí, entonces, vamos a ver. Otra vez. Me gustaría hablar del siguiente
Básicamente quiero demostrar esto, que cada fracción continua corresponde a un número real. Y como dijo Oscar, tal vez lo ideal sería ver a estas versiones finitas de la fracción continua, ¿verdad? Me gustaría empezar con este teorema. Este teorema es el teorema, este lema es básicamente la información principal en todo lo que vamos a hablar, es de donde todo va a salir. Y dice lo siguiente: si tenemos una fracción continua a 0, a 1, a 2, a la infinito, podemos calcular esos números Pn sobre Qn, que es un número racional, con solo evaluando solo hasta el piso n, ¿verdad? Y aquí no hay problema, podemos interpretar esto como un número racional, como ya hablamos, porque tenemos una expresión finita. Y siempre tomaremos Pn y Qn siendo coprimos para que siempre tengamos una fracción reducida. ¿Ok? Si queremos computar Pn y Qn con la expresión que tenemos arriba, es un poquito complicado, y ya que si tenemos, digamos, Pn, Qn, de ahí no podemos sacar inmediatamente Pn más 1, Qn más 1. Pero si miramos, este lema nos permite hacer el cómputo de manera recursiva. Nos dice que si creamos una matriz, Pn, Pn-1, Qn-1, es lo mismo que tener este producto de matrices aquí. A0, A0, 1, 1, 0, A1, 1, 1, 0, yara, hasta el AN 1, 1, 0. ¿Okay? Lo cual es muchísimo más eficiente para nuestro cómputo y nos permite entender este fenómeno de fracciones continuas finitas por medio del álgebra lineal, ¿verdad? Y también, a propósito, también como una recursión, necesitamos una semilla y eso está aquí abajito. Esa es nuestra semilla con la que empezamos. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Okay. Este teorema no... Eso te está diciendo que puedes encontrar Pn y Qn a partir del anterior, ¿no? Exactamente. Eso. Exactamente. Sí, sin tener que hacer el montón, sin tener que hacer otra vez toda la división, lo que tenemos que hacer es multiplicar a la derecha por esta nueva fracción AN110. ¿Okay? Algo que quiero sí, entonces es muchísimo más eficiente para hacer esta ejecución. Otra cosa que quiero decir es la determinante de cada una de estas matrices al lado derecho, ¿verdad? Es negativo 1, ¿verdad? Entonces puede ser el AB menos AD menos BC, ¿verdad? Eso quiere decir que la determinante de aquí es un producto de negativos 1 y positivos 1. Es un producto de negativos 1. Así que tenemos nuestra primera consecuencia perdón, antes de eso, no voy a demostrar este teorema, porque demostrar este teorema es un muy buen ejercicio para poder entender cómo funcionan estas fracciones continuas. Sí voy a dar una pista de cómo hacer esto. Básicamente es inducción con una epifanía más que uno tiene que tener para poder tener un cierto control de cómo obtener la hipótesis de inducción, ¿verdad? Pero dejaré esta parte como ejercicio. Muy buena manera de entender cómo funciona esta iteración de fracciones continuas. Pero tomando este lema, ¿verdad? Podemos decir lo siguiente. Ya hablamos de la parte 1, que la determinante del lado izquierdo es igual al producto de la determinante del lado derecho. Y como todas las determinantes del lado derecho son negativo 1, resulta que la determinante del lado derecho o es más 1 o positivo 1, dependiendo de en qué n estamos, ¿verdad? Y segundo, esta multiplicación también nos da una recursión para Pn más 1, Qn más 1, si sabemos nuestra lista de ANs y sabemos los dos términos previos, ¿verdad? Entonces tenemos aquí nuestra recursión. Y como los ANs son después de 0, son mayor o iguales a 1, tenemos esta recursión de que 1 es igual a Q0, Q1 podría ser igual a 1, pero ya cuando entramos a Q2, Q3, Q4, tenemos una secuencia estrictamente monotónica que incrementa. ¿Okay? Y no solo eso, incrementa relativamente rápido. Podemos acotar por debajo por una expresión exponencial. Básicamente Qn siempre es mayor o igual
a 2 a la n menos 2. O sea, 2 a la n menos 2 sobre 2. ¿Okay? Entonces, las QN crecen muy, muy, muy rápido. ¿Okay? Okay. ¿Cómo nos sentimos hasta el momento? A la hora de hacer cuentas bajas, si los Q crecen muy rápido, el cómputo es bien pesado, ¿no? Para una computadora. Sí, 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 sí. Las fracciones continuas, bueno, lo mismo sería si tuviéramos decimal, ¿verdad? Porque los denominadores en decimales crecen como 10 a la n. ¿Estoy bien? Sí, sí es a la n. Tenemos siempre condensamos por 1 sobre 10, ¿verdad? Y aquí tenemos la ventaja de que Qn siempre es más pequeño, siempre es relativamente más simple que nuestra versión binaria, perdón, decimal, pero sí, eventualmente tenemos que va a ser muy grande, ¿verdad? Lo cual es súper bueno porque nos dice que todo converge muy, 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 muy rápido, ¿verdad? Por Dirichlet, bueno, eventualmente por Dirichlet nos va a decir eso. ¿Okay? Y sí, pero sí, crecen súper rápido. Y por último tenemos esta última expresión que obtenemos de la expresión 1, masajeándola un poquito. Básicamente dividimos por Qn menos 1 Qn, ambos lados, y movemos lo que necesitamos. Y tenemos esta expresión que dice Pn dividido por Qn es lo que teníamos antes, Pn menos 1 Qn menos 1, más un poquito más. ¿Okay? Lo cual ya ha aludido un poco a lo que está hablando Oscar, de que quizás tengamos una convergencia de algún tipo, porque este poquito más es súper pequeño. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a demostrar ahora. Demostraremos de que si tenemos una fracción continua a 0, a 1, etcétera, etcétera, si miramos sus convergentes Pn sobre Qn y tomamos el límite cuando n va al infinito, Pn de Pn sobre Qn nos da un número real U. Entonces el límite siempre existe. ¿Okay? So, demostremos esto. Lo interesante de este teorema es que nos dice a qué convergemos. Y cuando no sabemos a qué vamos a converger, pero queremos todavía demostrar convergencia, usamos convergencia Cauchy, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a demostrar de que la secuencia Pn sobre Qn es una secuencia Cauchy. Y como los números reales son un espacio métrico completo, eso nos dice que Pn sobre Qn tiene que converger a un número real. ¿Sí? ¿Cómo sentimos acerca de esto? Recuerdo que cuando yo estaba aprendiendo a decir real, esto era súper fascinante y súper raro para mí. Ok, pues vamos a hacer esto. Vamos a demostrar de que esto es una secuencia Cauchy. Y para hacer eso, vamos a tomar la última consecuencia que tenemos, que Pn sobre Qn es esta expresión Pn menos 1, Qn menos 1 más un poquito más, ¿verdad? Pero ahora miramos que tenemos una expresión de la misma forma. Así que podemos reiterar esa fórmula otra vez y decir que esto es Pn menos 2, Qn menos 2 más un poquito más y lo que teníamos antes. Y podemos seguir reiterando eso hasta que llegamos a P0 sobre Q0 y tenemos de que Pn sobre Qn no es nada más de que esta suma que se alterna entre positivo y negativo con denominadores Qi menos 1 y Qi, ¿verdad? Sí. Ya entendemos este Pn sobre Qn y cómo hacer el cómputo con solo Qs. Como queremos demostrar que esto es Cauchy, vamos a tomar dos números naturales m y n. Y para hacer todo más simple, ¿mande? Y para hacer todo más simple, voy a pretender de que m es menor que n. No estamos perdiendo ninguna generalidad. Entonces, vamos a hacer una estimación. Pn sobre Qn menos Pm sobre Qn. Perdón, Pn sobre Qn menos Pm sobre Qm no es nada más y nada menos de que lo que sobra de la n cuando quitamos los primeros m términos de la suma, porque son los mismos al comienzo, ¿verdad? Entonces tenemos que esta cantidad no es nada más que esta suma. Ahora podemos usar la inecualidad del triángulo
y pasar los valores absolutos adentro. Y nos hacemos de esta alternación entre positivo y negativo y nos quedamos con una suma positiva. También sabemos de que podemos acotar por debajo las QIs por expresiones de la forma 2 a la I menos 2 sobre 2. Entonces tenemos que la parte de abajo es mayor a la parte, es mayor o igual a la parte de arriba, ¿verdad? Porque estamos dividiendo por números más pequeños. Y masajeamos un poquito esta expresión y nos damos cuenta de que tenemos una expresión, una suma, un pedazo de la cola de una serie geométrica con factor una mitad. ¿Okay? Y ahora es cuando nos emocionamos porque las fracciones geométricas son súper fáciles de lidiar con. Así de que podemos decir lo siguiente. Sabemos de que esta es una parte de la cola de una serie geométrica y sabemos de que la serie geométrica converge. Entonces sabemos de que para cada epsilon mayor que 0, tiene que haber un número k, tal que si m y n son mayores que k, tenemos que esta suma es menor que epsilon. Que nos dice que nuestra secuencia Pn sobre Qn es de verdad una secuencia Cauchy y por ende su límite existe. ¿Okay? No he dicho a qué converge, ¿verdad? Pero sí existe. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? De hecho, no tienes cómo saber si existe, o sea, cuál es el número, ¿no? O si tienes una aproximación en algún momento. Muy buena pregunta. ¿Mande? Sí, disculpa. Yo diría que tiene que ver mucho con SM y justamente SM, pues yo pues veo que tiene que ser mayor o igual que 3, ¿no? Entonces, entre más grande es, pues o sea, ganamos más, porque eso pues se va a converger a 0. Sí, converge a 0, ¿verdad? Porque es la cola de una serie convergente. Exactamente. Entre más grandes m y n, más pequeño será, bueno, entre más grandes m, más pequeño va a ser la suma aquí. Pero Oscar, otra cosa que no te puedo decir, si me das una, te voy a decir es el número tal. Pero lo que sí te puedo decir es de que el límite, ¿verdad? No es nada más de los Pn sobre Qn. Tenemos, si miramos esta demostración, solo tenemos de que esta es una secuencia que converge, pero la suma es absolutamente convergente. Entonces puedo decir que Pn sobre Qn converge a la suma de i es igual a 1 hasta el infinito, y ese es el número real al que convergemos. Pero no te puedo dar una forma cerrada del número u en general. Pero sí sabemos de que, pero podemos aproximar cuanto uno quiera. Porque esos QI menos 1 son conocidos, ¿no? Sí, podemos computar QI menos 1 del lema 3. Sí. ¿Verdad? Y sabemos de que crecen súper rápido, eso quiere decir que estos elementos convergen muy rápido. Entonces, sí, te lo podemos aproximar muy bien con unos pocos términos. Okay. Pero nada más que esto existe, entonces puedo definir la siguiente función que asocia a cada fracción continua un número real. Y agarramos la fracción continua y la asociamos con el límite de los convergentes, que es a lo que alucidaba a Oscar al comienzo, de que podemos aproximar, si queremos darle un sentido a la fracción continua como un número en sí, esta es la manera, tomamos límites de las versiones finitas de esta fracción. Y esta función phi tiene un montón de propiedades que nos interesan. La primera es que phi es una función inyectiva. O sea, dos fracciones continuas diferentes no van a dar el mismo número real. Eso no es posible. La segunda es de que la imagen de phi son todos los números irracionales positivos. ¿Okay? Solo nunca vamos a tener un número racional como la imagen de una fracción continua. Eso es imposible. Lo cual nos dice, junto con la parte 1, que phi es una biyección entre los números irracionales positivos y las fracciones continuas.
Y la manera de demostrar esto usaríamos algo como el algoritmo de Euclides y las consecuencia 1 del lema 3 que teníamos. ¿Okay? Y la tercera parte que me interesa esta phi es de que phi es continua. ¿Y qué quiero decir con esto? O sea, no le he dado topología a las funciones continuas todavía. Entonces, ¿cuál es el significado de esto? Bueno, podemos entender estas funciones continuas como conjuntos como un espacio de listas de números naturales, ¿verdad? Entonces no es nada más que el producto de n unión 0 con n a la n, los cuales cada uno tiene su propia topología que agarramos del producto topológico. Y con esta topología podemos decir que esa función phi desde de las funciones continuas a los reales es en serio una función continua. ¿Sí? Entonces, otra manera de decir esto es que si dos fracciones continuas empiezan más o menos iguales, tienen que mandarse a lugares más o menos iguales en los números reales. ¿Okay? ¿Cómo nos sentimos? Es una topología de productos, estás hablando, ¿no? Sí, sí. Entonces estoy viendo ahora las fracciones continuas como un producto de n unión 0 con n contablemente. Y cada uno de estos n's y n unión 0 lo estoy estudiando la topología discreta. La topología, sí, en la que todo subconjunto es un abierto. ¿Okay? Y creo que es el teorema de Tikhonov. No, bueno, el producto siempre existe, es la construcción. ¿Okay? Sí, entonces tenemos esta muy bella asociación y este objeto, lo cual también nos dice que quizás podemos entender funciones continuas como un espacio de deslice también, y tal vez veremos un poquito de eso. ¿Cómo estoy con el tiempo? Ok. So, este teorema no lo voy a demostrar. Básicamente es una aplicación del algoritmo de Euclides y sería bonito que algo lo hiciera cuando tenga tiempo libre y entender cómo funcionan estos números. Pero de lo que sí quiero hablar es cómo esto que hemos desarrollado nos da una cuantificación de las aproximaciones del teorema de Dirichlet. Cómo nos da soluciones al teorema de Dirichlet, ¿verdad? Y es lo siguiente, si U es un número racional con convergentes Pn sobre Qn, esto satisface la inecualidad de Dirichlet que tenemos arriba. U menos Pn sobre Qn no excede 1 sobre Qn al cuadrado, que por nuestra acotación de Qn no excede 1 sobre 2 a la n menos 1, o sea que convergemos exponencialmente rápido. ¿Sí? ¿Cómo nos sentimos? A ver, me gustaría demostrar este teorema para, a ver, stop share. Ok, y quiero compartir acá. Screen. ¿Ve? Ok. Ok. Entonces, tenemos el siguiente teorema, que dice lo siguiente. Teorema. Si U es irracional, U menos Pn sobre Qn es menor o igual a 1 sobre Qn al cuadrado, ¿verdad? Y solo quiero agarrar mis notas para asegurarme de que no me estoy mintiendo. Ya está. Ok. Ok. Vamos a hacer nuestras estimaciones, ¿verdad? U, ¿qué es? Bueno, U sabemos de que es el límite de las Pns, entonces podemos Pn sobre Qn, así que podemos decir que esta es la suma de I sobre 1, de I empieza en 1 hasta el infinito, sobre negativo 1 a la I más 1 sobre QI menos 1, QI, ¿verdad? Eso sale de las consecuencias del lema 3, ¿verdad? Y de nuestra convergencia absoluta. Y sabemos de que Pn sobre Qn, ¿verdad? Esta es la suma de I es igual a 1 hasta n, de negativo 1 I más 1, dividido por QI menos 1, QI, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si hago la resta Pn sobre UN menos Pn sobre Qn? Bueno, eso nos da la suma
desde i es igual a n más 1 hasta el infinito. Estos son los únicos términos que sobran. De negativa 1 a la i más 1 dividido por qi menos 1, qi. ¿Okay? ¿Cómo nos sentimos hasta el momento? Okay. ¿Y qué podemos hacer ahora? Bueno, hagamos lo siguiente. Voy a expandir esto. Pero lo voy a expandir de una manera muy específica. Voy a sacar el negativo 1 a la n más 2 que tenemos en el comienzo, ¿verdad? ¿Y qué nos da esto? Nos da lo siguiente. Quedamos con 1 sobre qi menos 1, qi. Y después, ¿qué hacemos? Bueno, sustraemos, y voy a poner aquí en paréntesis, 1 sobre qi menos qi más 1, menos 1 sobre qi más 1, perdón, qi más 2, ¿verdad? El negativo al negativo nos da nuestra alternación para tener un positivo después. ¿Y qué hacemos después? Después sustraemos un poquito más. 1 sobre qi más 2, qi más 3, menos 1 sobre qi más 3, qi más 4, ¿verdad? Perdón. Y seguimos con esto. Y cerramos paréntesis. Notamos de que el denominador aquí es menor que el denominador acá, porque nuestras QIs ascienden. Por ende, este número aquí es un número positivo. ¿Verdad? Es un número positivo. Lo mismo aquí. Este de aquí es un número positivo. Y seguimos aquí sumando. ¿Ok? Entonces, si restamos este montón de números negativos de este número positivo aquí, ¿qué tenemos? Tenemos de que este número, ¿verdad? En magnitud, la magnitud de este número aquí es menor o igual a la magnitud de 1 sobre qi menos 1 qi. ¿Verdad? Porque estoy restando números de un número positivo, entonces su magnitud va a decrecer. Hay un caveat, ¿qué tal si me paso y bajo de 0? No va a pasar porque estos números decrecen muy, muy rápido, ¿verdad? Porque estamos decreciendo exponencialmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice esto? Perdón, estos deberían ser n's, n más 1, n más 2, n más 2. Perdón, las i deberían ser n's y deberían estar movidas por un 1. Entonces, este debería ser aquí un n más 1 y esto debería ser un n, ¿verdad? Perdón, me confundí con la suma. Pero la lógica sigue siendo exactamente la misma, solo una n más al lado. Entonces, ¿qué nos dice esto? Dice que el valor absoluto de u menos pn sobre qn no excede 1 sobre qn más 1. No lo excede. Lo cual es siempre menor que 1 sobre qn al cuadrado, porque qn más 1 es mayor a qn, que es lo que queríamos demostrar. ¿Okay? ¿Cómo nos sentimos? Okay. 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 Entonces, esto ya nos dice cómo construir estos Q1s y estos PNs y QNs con el lema que teníamos anteriormente y con la biyección de phi cuando la vamos de un lado a otro. Básicamente es el algoritmo de Euclides en reversa. Sí. ¿Verdad? Ok. Ok. Ahora que ya hablamos un poquito de la teoría de lo que son estas fracciones continuas, podemos hablar sobre cómo ser dinámica con ellas, cómo hacer sistemas dinámicos con ellos. Y para esto voy a restringir mi visión a solo el intervalo 0,1, ya que después de 0,1 todo se repite. Entonces, si entendemos 0,1, entendemos todos los reales. ¿Ok? Y definir esta función, se llama la función de Gauss, que va del intervalo 0,1 a sí mismo. Y es dada por t de x, es 1 sobre x menos el piso de 1 sobre x, o sea, la parte fraccional de 1 sobre x. ¿Okay?
¿Hay alguna objeción sobre esta función? No, yo no tengo objeción, solo observación. Es que me gustaría verla más como 1 sobre X módulo 1, ¿no? 1 Entonces sobre así X recuperar módulo más 1. fácil. Eso, vamos Sí. a, eso sería más fácil, pero, y uno puede trabajar con eso, uno podría trabajar con eso, pero la razón por la que tenemos esta función aquí es porque se comporta muy bien con lo que son nuestras fracciones continuas. Básicamente, este es si miramos a las fracciones continuas como un espacio de deslice, ¿verdad? Donde tenemos nuestra secuencia de dígitos, este mapa es el mapa, esta función es la función de deslice, donde borramos el primer término y tenemos nuestra nueva secuencia. Entonces, esta es la razón por la cual tenemos esta función tan... No la quiero llamar fea porque es una función bien bonita, aquí hay una gráfica, que la saqué de una presentación por Matilde Marcoli. Ella computó esta gráfica. Y miramos unos cuantos patrones. Miramos de que es discontinua, pero es discontinua en lugares muy predecibles. Es discontinua en el punto 1/mitad, 1/3, 1/4, 1/5, etc. En esos puntos somos discontinuos. Y donde somos continuos somos arcos de hipérbolas, ¿verdad? Y miramos de que aquí cerca de 0 hay un montón de acción que está ocurriendo. ¿Okay? Albert, solo una pregunta. ¿En 0 no está definida la función o sí? Muy buena pregunta. Esa era la objeción que quería que me hicieran. No, la función no está definida en 0 absolutamente. No tiene sentido en lo absoluto decir 1 sobre 0, 1, la parte fraccional de 1 sobre 0. Esto no tiene sentido. Estoy de acuerdo. Y mi solución para esto es de que es solo un punto. Y como es solo un punto, como vamos a hacer estadística y teoría ergódica con esta función, no importa, porque va a tener medida 0. Espérate, pero va de I en I. Muy Esa buena no pregunta. puede. Ahora, pero queremos iterar la función, ¿verdad? Queremos iterar la función. Ahora, ¿cuáles son los números X que eventualmente caen en 0? Eso corresponde exactamente con los números racionales. Si un número es racional, va a haber una n tal que Tn de x sea 0. Y si el número es irracional, esto nunca va a pasar. Entonces, solo estamos deshaciendo de un conjunto de medidas 0. Bueno, no les he dado la medida todavía, pero eventualmente les daré la medida y veremos de que es un conjunto de medidas 0. Entonces, sí, esta función no está definida en un conjunto denso, pero es un conjunto denso sin masa, con masa 0. ¿Okay? ¿Verdad? Lo cual yo recuerdo cuando empecé a ver estas cosas, era como que, pero no es una función. Pero está bien, porque no estamos trabajando con funciones realmente, estamos trabajando con clases de equivalencia de funciones, ¿verdad? Como vamos a hacer estadística y vamos a hacer teoría ergódica, dos funciones son continuas, dos funciones son las mismas, si su diferencia, si la diferencia de su integral, si la integral de su diferencia es 0, ¿verdad? Si el valor absoluto entonces estamos diciendo que son la misma en L1. Entonces, podemos cambiar esto por algo que esté definido en 0, pero no hace falta. ¿Okay? Pero sí, pero no es algo obvio, no es algo intuitivo, por lo menos para mí no era algo intuitivo, No. pero la teoría de medidas, a la teoría de medidas y a las integrales no les interesan los conjuntos de medida 0, así que estamos a salvo. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Ok, prosigamos. Entonces, queremos hacer teoría ergódica, le he dado una función. La función no es continua, entonces no hay garantía de que haya una medida que sea preservada por esta función, ¿verdad? Sin embargo, sí la hay, y esta fue encontrada por la misma persona, Gauss. La verdad no sabemos cómo la encontró Gauss. Su trabajo donde encontró esta medida no sobrevivió. Hay ciertas teorías que la gente ha escrito, pero no sabemos de dónde sacó, pero sí sabemos de qué es esta. Entonces vamos a tomar el intervalo 0,1, le daremos su sigma álgebra de Borel, o sea, el sigma álgebra
generado por los conjuntos abiertos en el intervalo. Y la medida de Gauss la llamaremos mu y será dada por lo siguiente. Si queremos medir el conjunto medible A, lo que tenemos que hacer es tomar 1 sobre el logaritmo natural de 2 e integrar sobre A esta función racional. 1 dividido por 1 más x de x. ¿Ok? Y esto nos va a dar una medida en 0,1. Y nosotros una medida es una medida de probabilidad. O sea que la masa de todo el conjunto, 0,1, es 1. ¿Ok? Y segundo, esta medida es preservada por t. Entonces el sistema I, B, mu, t es un sistema de preservación de medidas. O sea, la medida de un conjunto A es igual a la medida de su preimagen bajo t. ¿Okay? ¿Cómo nos sentimos? Bien, bien. Ok. Ok. So, sí, ¿qué podemos hacer? Entonces, tengo tiempo para demostrar este teorema. Eso termina a las 3, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, no voy a demostrar el teorema, pero sí le voy a dar un lema para que lo puedan demostrar. Es el siguiente lema. Quiero hacer lo siguiente. Screen. Start broadcast. Le voy a dar un sketch. Si queremos demostrar de que en realidad teorema de que en realidad el sistema I, B, mu, T es un sistema de preservación es un sistema de preservación de medidas. Sistema de preservación de medidas. Basta con decir que mu de T inverso de 0,S es igual a mu de 0,S para todo S mayor o igual a 0. Basta con esto porque esto generará el álgebra el sigma álgebra de Borel que tenemos y podemos y basta con esto. Este es lo primero que necesitamos y lo segundo que necesitamos es este lema que es el siguiente. Si S es mayor o igual a 0 y N es mayor que 0, entonces, un segundo. Quiero dar el lema exacto. Entonces, 1 más S sobre N dividido por 1 más S sobre N más 1 es igual a 1 más 1 sobre N dividido por 1 más 1 sobre S más N. Entonces, esta expresión algebraica que ustedes pueden demostrar si quieren. Y cuando la demuestran, esta expresión sale en la demostración de que esto en realidad preserva medidas. Y nos permitirá cambiar algunas expresiones. ¿Verdad? Pero esos son todos los ingredientes que se necesitan. Entender que estos conjuntos solos generan nuestro sigma álgebra y tener esta expresión algebraica que se puede demostrar con manipulación de números. Okay. How do I do? ¿Cómo quito el? Ok, aquí. Okay. Albert, disculpa. Mande. ¿No sería más fácil? O sea, también hay que ver que la... ¿Aló? Parece que se le quedó en silencio el micrófono a Carlos. Yo sí te escucho. O sea, pero ¿me a escuchas Carlos todavía? no. Sí, pero a Ok. Carlos no. También tienes razón. Pues yo creo que ganamos más, justamente viéndolo así. Claro, habría que usar el teorema de extensión de Hankel-Moudrot, pues para generar la sigma álgebra de Borel, ¿no? Pero no sé. No creo que necesite. No, eso sería para demostrar que hay una medida, ¿verdad? Lo que queremos, lo único que necesitamos es que estos conjuntos generan los abiertos por medio de
de complementos y uniones finitas. Uniones, Pues a medida más ruda. ¿perdón? ¿Aló? ¿Hola? Creo que se le cortó el internet a Carlos. Bueno, Sí, sí, hay otras maneras de demostrar que solo voy a dar unas cuantas otras formas. Tal vez, por suerte, respondo esto. Podemos también decir de que podemos usar el teorema de clases monotónicas para decir de que el conjunto que creamos contiene el álgebra de Worley con la que empezamos. No sé si es el teorema al que queríamos hablar, ¿verdad? Otra manera de demostrar esto es de que resulta de que es por medio de algo un poquito más ahí en el aire, que es por medio de geometría hiperbólica. Resulta que hay una relación entre estas fracciones continuas y el flujo geodésico en un cociente del espacio hiperbólico. Y podemos extraer la preservación de medida tomando esta relación, en el cual el mapa TX, el mapa de Gauss, es una sección de Poincaré del flujo geodésico. Y sabemos de que el flujo geodésico preserva medidas, por ende nuestro mu también tiene que preservar medidas, pero esto es algo un poquito menos obvio y que requiere un poquito más de maquinaria para poder hacer. No sé si respondí algo ahí. Pero hay un montón de maneras de demostrar esto. Y no solo podemos demostrar esto, también podemos demostrar de que ese sistema IBMUT no solo es un sistema de preservación de medida, pero que es un sistema de preservación de medida ergódico. ¿Sí? Ese sistema es ergódico. La demostración no es fácil, no la voy a hacer, es un montón de álgebra, es algo que uno hace una vez y una vez hecho no lo vuelve a hacer. Es una de esas demostraciones. Pero en particular, el que este sistema es ergódico nos dice que tenemos es equivalente a decir que tenemos el teorema de Birkhoff. Y Birkhoff nos dice lo siguiente, que si tenemos una función f integrable con respecto a mu, para casi toda x, ¿verdad? En el intervalo, si tomamos promedios temporales, o sea, miramos en la órbita de x bajo t por los primeros n, de este debería ser una i, por los primeros n puntos en la órbita y evaluamos f ahí y tomamos un promedio, cuando n tiende al infinito, esto va a converger a un número y no cualquier número, va a converger a la integral de f. Una manera de entender esto es de que el promedio a lo largo del tiempo de nuestra función en la órbita converge al promedio espacial de la función en el espacio. Y esto es otra caracterización de qué significa ser código. Yo tenía esta muy ambiciosa idea de que iba a poder darles una aplicación con demostración de este teorema, pero no creo que haya tiempo para la demostración, lo cual es totalmente perfecto. Es totalmente perfecto, pero es lo siguiente, podemos caracterizar la velocidad a la cual convergemos para casi todo x en el intervalo. Y es el siguiente, el límite del logaritmo natural de x menos pn sobre qn, son las aproximaciones de nuestro, la diferencia de nuestras aproximaciones, dividido por n, converge para casi todo x, y no solo sabemos de que converge, sabemos exactamente a qué converge. Converge a negativo pi al cuadrado 6 logaritmo de 2. En otras palabras, esto nos da una acotación del error de Pn sobre Qn al aproximar x por debajo y por arriba que converge exponencialmente. Entonces, en otras palabras, tenemos una convergencia muy rápida para casi todo x en y. ¿Cómo nos sentimos? Disculpa, sí, creo que tengo problemas de red. No, mande. Sí, no, justamente la pregunta ahora que se me viene a la mente es que la medida de Gauss, o sea, hay una medida. Sí. Justamente, bueno, ahí la tienes. Ese es equivalente con la medida de Levet, ¿verdad?
Sí, es equivalente. Y eso quiere decir, sí, Lebesgue es absolutamente continuo con respecto a Gauss y Gauss es absolutamente continua con respecto a Lebesgue. O sea, tienen los mismos conjuntos de medida nula. Sí, son lo mismo. Ajá, y entonces en ese sentido, pues yo ya podría hablar justamente de un atractor topológico, o sea, viéndolo desde el punto de vista de la función de Gauss. Perdón, ¿de un qué topológico? Atractor topológico. Uh, Para ser sincero, no sé mucho de atractores topológicos, um, pero me interesaría saber cómo se relaciona eso a demostrar, me imagino de que eso demuestra de que esta medida es invariante. No, justamente más lo que te dice es que cómo se comporta, bueno, el caos ahí dentro de ese bicho, ¿no? Bajo cierta transformación. Entonces, por lo general, bueno, si lo piensas en 2x módulo 1, pues lo que te devuelve es un Cantor. Entonces, sí, sí me interesa qué tipo de Cantor trae la de Gauss, si son comparables o no. O sea, y eso pues ya justamente pues ya tendrías que pues jugar con otra invariante, pero justamente es pues para medir o comparar esos conjuntos de medida cero. Okay, no, eso. Ok, eso suena interesante. No sé mucho de eso, pero suena súper interesante. Eh, en el hecho de que te da este tipo de resultados. Eh, a ver, solo voy a terminar esto para no quitar el tiempo a la gente, pero básicamente, solo para tener este tipo de teoremas, solo tenemos que evaluar, tenemos que tener una función que vamos a probar, que va a ser el logaritmo de x, el cual es es L1 mu. Entonces podemos aplicar nuestro teorema de Birkhoff y solo tenemos que demostrar de que la diferencia entre la integral del logaritmo de x de mu y esta aproximación converge a cero. Por lo tanto, tienen el mismo valor. ¿Okay? Pero esa es la idea. Dicho esto, me gustaría hablar sobre cómo está relacionado todo esto de frenos continuos con el resto de las matemáticas, porque aunque es un objeto muy interesante en sí, es bueno saber qué implicaciones hay a lo que hacemos en otras ramas para entender mejor las matemáticas en sí y poder comunicarnos con otra gente. Cuatro conexiones que se me vienen a la mente son análisis complejo. En los 1920 más o menos, Fresnel y Landau, no independientemente, pero Fresnel primero y después Landau, demostraron que si podemos entender la secuencia de Fari, que es básicamente entender cómo los racionales con denominador menor o igual a n se distribuyen en 0,1 y a qué velocidad se equidistribuyen, podemos demostrar falsa o verdadera la hipótesis de Riemann. Son equivalentes a entender la velocidad a la cual se distribuye esta secuencia. ¿Okay? Y si se entiende esto, se tienen todas esas conexiones con la aritmética geométrica, la aritmética algebraica, la aritmética analítica y cualquier cosa que tenga aritmética en ella, ¿verdad? Otra cosa de la que aprendí no hace mucho tiempo es la relación de este problema con criptografía. Existe este algoritmo para codificar información que se llama el algoritmo de el vector más corto, que lo que te dan es una base para una retícula en Rn. Una retícula en Rn no es nada más que un grupo discreto de R, es un subgrupo discreto de Rn de máximo rango, de rango Rn, y básicamente lo que queremos hacer es, si te dan una base, encontrar el vector más corto en esta retícula que no sea cero. Y ese es un problema bien difícil, NP difícil, ¿verdad? Es igual de difícil que factorizar números primos, ¿verdad? Entonces, tenemos esta relación, pero podemos hacer algunas cosas en forma estadística por medio de la teoría ergódica y flujos y teoría de homogeneidad. Algo que es un poquito más cercano a lo que yo trabajo es que son superficies de traslación. Eh, tenemos este modelo de que queremos entender cómo se distribuyen los racionales en los reales, que son un grupo denso, eso es un subconjunto denso
Y cuando queremos entender algunas invariantes o algunas objetos geométricos asociados con los superficies de traslación, empleamos el mismo tipo de razonamiento de cómo podemos entender estos grupos discretos y cómo están distribuidos en R. Pero estos conjuntos densos y cómo están distribuidos en R. Es una información sobre el sistema dinámico de billares, superficies de Riemann, mecánica estadística y otras cuantas cosas. Y lo último que se me viene a la mente es lo que está hablando de la geometría hiperbólica, en el cual esta función de Gauss está relacionada íntimamente con el flujo geodésico en la curva modular. Y la curva modular es una superficie, no es una curva, es una superficie, que es un cociente del espacio hiperbólico. Y el flujo geodésico es moverse en línea recta y cómo una línea recta se distribuye en esa superficie. ¿Okay? Y esto acá nos alucida porque tenemos un pi al cuadrado en nuestras estimaciones, es porque viene de una integral en el espacio hiperbólico en donde no tenemos círculos apareciendo en todas partes. Pero en sí, estas son 4 conexiones de cómo se relaciona lo que hemos hecho con otras partes matemáticas. Y pensé que sería algo bonito. Creo que eso es todo lo que tenía para decir. La única referencia que usé para esta presentación fue este libro por Einstein y Ward, que se llama Teoría ergódica con una perspectiva hacia la teoría de números. Muy buen libro. Tiene un montón de información bueno, y sí, eso es todo lo que tenía que decir. Muchas gracias. Stop share. Y estoy aquí por si hay más preguntas o algún comentario. Bueno, yo solo quería agradecerte, Albert, muy interesante la charla. Aprendí varias cosas y me acordé de otras también que hace rato que no veía. Muy buena explicación. Muchas gracias. Yo aprendí muchas cosas de vuelta. Leí este libro hace como 2 años y tuve que regresar a él. Fue- sí. En otro momento tal vez hablamos de geometría hiperbólica o una cosa así que tú mencionaste, algo relacionado y sería interesante tal vez Sí, sí, platicarlo. sí, Muchas podría. gracias. Sí, sería bonito y relacionarlo con esto que es la dinámica homogénea que es sobre acciones de grupos en ellos y aprovecharse de las simetrías que hay. Sí, Chévere. Muchas sería gracias. bonito. Bien. Bueno, A cuídate. ustedes. Gracias. Gracias Gracias, a todos por Albert. participar. Cuídense. Oh, le voy a dejar mi correo por si alguien quiere Listo. hablar. Este es mi correo. Diles por si alguien quiere comunicarse en algún momento. O si tiene algún comentario o algo, alguna pregunta, que a veces uno no se le ocurren las preguntas hasta media hora después. Bueno, a todos muchas gracias por venir y escucharme. Mm. Mm.